Hola, amigo emprendedor, ¿cómo estás? Qué bueno que te encuentras por aquí en un nuevo episodio de Emprendedor Digital, donde, bueno, estamos aquí compartiendo ese mindset que debemos dominar para poder, evidentemente, tener más oportunidades con nuestros emprendimientos dentro o fuera del Internet, no importa. No se trata del emprendimiento propiamente, sino se trata de ti y en lo que te conviertes, ¿no? Y eso ya lo hace muy especial, lo hace tremendamente distinto. Así que muchísimas gracias por estar acá y hoy pues quiero tocar ese tema que para muchos personas se le complica tremendamente y estoy hablando de cómo manejamos las finanzas de nuestros negocios, cómo manejamos evidentemente esas situaciones donde estamos sin dinero para poder desarrollar nuestros proyectos o esas malas decisiones financieras que tomamos porque algo que debemos tener los emprendedores es dominio, conocimiento sobre el tema de las finanzas. Parece mentira, pero no le prestamos mucha atención a esto y qué tan importante es, así como es la venta, así como es el mercadeo, así como es el liderazgo. Es muy importante el tema de la finanza y no lo podemos dejar de un lado porque puede jugar a nuestro favor o puede jugar en nuestra contra. El tema es que en la mayoría de los emprendedores, sea dentro de Internet o fuera de Internet, este tema de las finanzas juega en contra de mucha gente y hace que negocios simplemente dejen de funcionar. Así de sencillo. ¿Por qué? Porque no hay dinero. No hay dinero para operar ese negocio. Así que si esta conversación te hace sentido, quédate aquí un ratico más, ¿verdad? Y después de la intro nos vamos a meter un poco en situaciones que particularmente me mostraron lo importante que es el tema de la finanza dentro de los emprendimientos, administrarse, manejarse adecuadamente con el tema del dinero. Y por otro lado, qué hacer, ¿no? Cuando se presentan esas situaciones complicadas. Entonces, quédate acá y después del intro lo vamos a estar viendo con mucho más detalle. Hola, te quedaste, qué bueno por aquí, pues tu servidor Ángel Ramírez y yo contentísimo de que te quedaste un ratico más para verme en esta conversación que, bueno, tiene un matiz muy interesante, para mí muy importante porque yo estuve pues con muchas dificultades con este tema y tiene que ver con el tema de la finanza y porque la mayoría de los emprendedores dejamos de alguna manera esto de un lado, ¿no? O sea, no estamos haciendo dinero o estamos empezando con el negocio, estamos haciendo poco dinero, no estamos haciendo mucha venta y obviamente el poco dinero que entra no le damos el mejor uso o si estamos en un flujo mayor, tomamos decisiones financieras catastróficas que no nos llevan al crecimiento de la empresa y obviamente podemos quedarnos simplemente en bancarrota, es decir, podemos quedarnos sin dinero para operar el negocio y esto significa la compra de reposición de mercancía o la compra de materia prima para la manufactura de productos o el pago de, ¿cómo se llama?, de colaboradores, de personas que trabajan de tu empresa, el pago propiamente digamos, de tu tiempo, porque pues tú también te tienes que pagar para pagar cuentas, para pagar alimentación y cosas por el estilo, sobre todo si tienes familia, y esto se puede convertir en un verdadero desastre. Entonces, yo quiero abrir esa conversación, pero esa conversación es muy importante. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Bueno, tenemos dos opciones. Buscamos aprender un tema sobre el tema de finanzas, sí o simplemente seguimos teniendo estos inconvenientes tremendos que nos hacen sentir hasta mal físicamente, porque cuán angustiante es tener, evidentemente, todo este tema financiero en negativo o en contra, ya sea por un tema de deuda, ya sea por un tema, no hay dinero para llevar el negocio y cosas así por el estilo. Entonces, ¿cómo esto nos afecta a nosotros los emprendedores? Y está ahí todos los días, perdón, está ahí todo el tiempo, es decir, estamos en riesgo si tomamos una decisión financiera inadecuada, ¿ok? Estamos en riesgo. Y eso es un riesgo que viene todos los días y que pues lo mejor que podemos hacer es prepararnos con relación al tema para tomar mejores decisiones. Al final es eso, o sea, si nos preparamos en relación a este tema, podemos tomar mejores decisiones. Eso es todo lo que evidentemente quiero lograr con esta reflexión tan importante. Ahora, lo primero que quiero destacar, y forma parte de un conjunto de puntos o unos puntos que quiero resaltar para nosotros comenzar a trabajar esto, ¿qué podemos hacer, obviamente?
es en relación al tema del el manejo de los recursos. Primeramente, es, bueno, nada, buscar una persona que maneje el tema o una persona que te pueda orientar en relación al tema, ¿no? Siempre recomiendo que es importante nosotros buscar mentores para esas áreas que para nosotros son importantes desde el punto de vista de mejorar como emprendedores, como personas que vamos a manejar o liderar empresas. Es importante conseguir un mentor en cada una de estas áreas. Entonces, no lo había visto necesario en lo personal, no lo había visto necesario, pero decía, bueno, yo me estoy formando en mercadeo, en marketing, en venta, porque es lo más importante para el negocio, pero luego me di con la pared porque noté que muchas de las dificultades que tenía en el emprendimiento eran de orden financiero, no eran básicamente en temas de marketing o de venta, ¿no? En el caso personal. No sabía manejar muchas de estas cosas, entonces tuve que buscar una persona, o de hecho tengo una persona que me apoya con todo este tema financiero y es ahí donde le encontré sentido a tener un mentor en el tema de finanzas, ya sea finanzas personales, finanzas para tu emprendimiento, cómo manejar tus recursos y tal, y todo esto. ¿Ok? Algo que entendí, eso fue lo primero que hice, pero luego empecé a entender cosas que no sabía. Algo que entendí es que el dinero es una herramienta. Y yo siempre lo decía, o sea, el dinero es una herramienta, el dinero es una herramienta, pero no comprendía por qué el dinero era una herramienta. Esa es la gran verdad. ¿Qué pasa? Si tú tienes $100, un billete de $100, y te los gastas porque tienes una necesidad o porque tienes que pagar algo de alimento o porque tienes que pagar algo que se presentó de pronto, y ese dinero es para mantener tu negocio funcionando, ya sea porque compras mercancía que luego vendes y repones y entonces tienes un excedente y vuelves a hacer lo mismo. Entonces, al tú sacar ese dinero del juego, tú le generas un problema al emprendimiento. O sea, le generas un problema al negocio. Ya, así de sencillo. Le generas un problema al negocio. ¿Por qué? Porque esos $100 forman parte del proceso de desarrollo del emprendimiento en el que estás. Tienes los $100, se supone que vas a comprar mercancía con esto, vas a reponer, vas a tener un pequeño excedente allí o un excedente y luego los $100 vuelven a hacer lo mismo para aumentar el volumen de mercancía que tienes y entonces luego haces un capital un poco más grande y así en esa medida, respetando evidentemente ese capital porque es para trabajar, vas a hacer que el capital aumente o en su defecto aumente la mercadería o mercancía que tienes en el proyecto. ¿Ok? O en el emprendimiento o negocio que tienes. El problema con nosotros es que como no tenemos, sobre todo si no estamos vendiendo mucho, si nos está yendo mal y no estamos generando esos excedentes, vamos a agarrar el dinero de trabajo. Entonces, eso fue lo primero que yo entendí, que el dinero es una herramienta y sirve para este tipo de cosas. Y de esta forma, bueno, tenemos que respetar que eso funciona así y si el dinero no está allí, obviamente lo que hacemos es detener el flujo o detener ese proceso de trabajo. ¿Ok? Así que no lo hagas, no lo hagas. Por más necesidad que tengas, si tú tienes un dinero funcionando para operar el negocio, deja ese dinero que siga operando, evidentemente cuidándolo lo mejor que puedas para que te genere los excedentes o la plusvalía que necesitas para pagar las otras cosas que se presentan como necesidad y que siempre van a estar allí. Eso es una de las cosas que entendí y obviamente lo estoy poniendo en pequeñito, pero imagínate que fueran $1.000 o que fueran $2.000. O sea, tú tienes $1.000 de capital de trabajo y lo sacas para cubrir necesidades, simplemente detienes el negocio. ¿Ok? Ahora, cuando empiezas a respetar esto con $100 y luego lo respetas con 1.000, cuando lleguen 10.000 o 20.000, vas a respetarlo de la misma manera. ¿Ok? Vas a enfocarte en los excedentes y no vas a usar el capital para, evidentemente, cubrir necesidades que no tienen nada que ver con el emprendimiento. Esto parece algo que es lógico y que tiene sentido, pero que nadie respeta o que muy poca gente respeta. Cuando se nos atora algo o cuando se nos presenta una necesidad, tú agarramos el dinero que es el más fácil, es el dinero del emprendimiento, lo sacamos y simplemente ahí generamos un conflicto, generamos un problema. Así de sencillo, ¿sí? Así que te pido que te cuides de esto, que te cuides de esto. ¿Y qué es esto? Esto es manejo de finanzas, o sea, manejo de finanzas para no financieros. Tampoco es que nos vamos a convertir, como siempre lo digo, no es ser un experto en liderazgo, no es ser un experto en finanzas, no es ser un experto en marketing, no es ser un experto en venta, es ser un conocedor, un practicante de estos principios, de estas filosofías, de estos temas, sobre todo si quieres hacer negocio. Porque si no quieres hacer negocio, no necesitas practicar estas cosas. Pues esto es para quien quiere aprender a desarrollar negocios dentro, fuera
o donde le dé la gana de hacerlo, sea evidentemente un manejador, un conocedor, un practicante de estos temas. Entonces, no hay que ser experto, pero sí hay que conocer esto un poco. Lo otro que es bien importante es saber diferenciar o la manera, mejor dicho, la manera como tú logras reunir capital. ¿Ok? Yo a esto, imagínate, te lo está diciendo una persona no financiera, pero que entiende ahora lo importante que es. ¿Qué pasa? Una de las habilidades que debemos tener nosotros, las personas que hacemos negocio, es la habilidad de alguna manera de recoger capital o de acumular capital. Capital de trabajo, obviamente. Ok, como te decía, esto tiene que ver con tu capacidad de hacer capital, de generar capital, capital de trabajo, que no necesariamente es tuyo. Tú puedes trabajar con capital de trabajo de otras personas. Esto puedes llamarlo pedir un préstamo, pedir en el banco, pedir un amigo, pedir. El tema es cómo pides. ¿Cómo pides? Si tú llegas a un amigo, a una persona, a alguien que de pronto tiene algo de dinero que te puede prestar para tú desarrollar tu negocio, y le dices, mira, por ejemplo, tengo un proyecto, tengo un negocio y, oye, me gustaría que me ayudaras y me gustaría que de pronto de pronto colaboraras con el proyecto, hicieras que creciera y bueno, que me ayudes un poquito con esto, no te lo van a prestar. O sea, no te van a dar el dinero. No te van a dar el dinero. Eh, mira, te acudes a otro amigo, estoy desesperado, no hay yo qué hacer, necesito capital para comprar mercancía, no te lo van a dar. Es decir, en conclusión, desde la necesidad que tienes de tener dinero, no te van a dar dinero, ¿ok? No lo pidas o no generes esa conversación de capital desde la necesidad que tienes, ya sea para arrancar el negocio, ya sea para comprar comida para tu casa, ya sea para lo que sea. ¿Ok? Es la forma más negativa para pedir o para acumular capital. Es la forma más negativa porque a la gente no le gusta. Es decir, la gente evidentemente pues duda cuando sucede de esta manera. Ahora, la forma más inteligente de hacerlo para reunir capital, y vaya que se puede reunir capital, es teniendo un lenguaje financiero. Ya está. Con un lenguaje financiero, tú puedes hacer una propuesta de capital o hacer una propuesta para, evidentemente, levantar capital y eso va a hacer que las personas, cuando miren la propuesta financiera para levantar capital y para beneficiarse de ese capital que van a poner en tu negocio, la cosa cambia rotundamente. La gente está dispuesta a poner $100, $500, $1000, $2000, $3000. Y si haces lo primero, es decir, respetas ese capital y vives nada más de los excedentes o usas los excedentes para aumentar el capital que se te ha dado, entonces estás en la fórmula o estás poniendo en práctica la fórmula correcta para evidentemente crecer desde el punto de financiero, desde el punto de vista financiero con tu emprendimiento. ¿Ok? Repito, tenemos que aprender dos cosas: a respetar el capital que tenemos en las manos, a respetarlo, ¿sí? Y lo otro que tenemos que aprender es a levantarlo, levantar capital. Si nosotros hacemos estas dos cosas desde el punto de vista financiero, estamos mejorando muchísimo con nuestro emprendimiento. Y eso es algo que le compete al líder del proyecto, al líder del emprendimiento, no al colaborador, no a la persona que de pronto te hace una tarea, no, es al líder del emprendimiento. Y yo sé que estas cosas no te las han dicho. ¿Por qué? Porque esto lo aprendí yo llevando bastante golpe. Sí, es cierto que se dice por ahí que en un negocio se necesita dinero para poder evidentemente desarrollarlo, sí, pero no desde la necesidad. Lo que necesitas es capitalistas, necesitas una propuesta financiera importante que obviamente a los inversionistas les interese y ellos te van a dar el capital que necesitas para el proyecto. Y ojo, no importa que estés en Venezuela, no importa que estés fuera de Venezuela, en donde sea que tú empieces a dominar este lenguaje financiero para levantar capital, empieces a respetar el capital que tienes dentro de tu proyecto para evidentemente poder generar más plusvalías, poder generar más excedentes con él, entonces tú estás en el orden correcto de, evidentemente, mejorar financieramente el emprendimiento que estás. No solamente en ese que tienes ahora, en todos los emprendimientos donde estés, porque esto es una capacidad, esto es una habilidad que debes desarrollar tú como emprendedor, ¿sí? Y por eso te decía, hay que ser conocedor, hay que manejar
finanzas, ventas, liderazgo, mercadeo. ¿Para qué? Para evidentemente estar mucho más preparado y poder evidentemente, bueno, manejar estos desafíos que en algún momento vienen desde el punto de vista de finanzas, en algún momento vienen desde el punto de vista de venta, de algún momento vienen desde el punto de vista de liderazgo, pero al conocer todos estos temas, obviamente tú vas a poder manejarte de una forma mejor, ¿ok? Así que bueno, nada, espero te guste. Esto a mí me cambió rotundamente la manera como yo veía mi proyecto, mis negocios. Ahora entiendo lo importante que es el capital, entiendo lo importante que es levantar capital y puedo hacerlo en cualquier momento de una forma bastante sencilla, con un lenguaje bastante profesional, con un lenguaje financiero, soportado evidentemente por los proyectos en los que estoy. Y la gente está dispuesta, gente muy cercana a ti, un familiar, un colega, un amigo, un socio, o sea, gente muy, incluso personas que hacen algún deporte contigo, si tú llevas esta propuesta desde este enfoque, esas personas están dispuestas a invertir si tienen el dinero en ese proyecto, porque confían, porque eres tú, porque estás usando un lenguaje profesional, porque no se siente la necesidad o no está allí la necesidad a la vista de que estás desesperado, nada de esto, nada de esto. Y si sumado a eso respetas ese capital y lo duplicas, lo multiplicas, que es la idea, entonces, inteligentemente, entonces esto va a ser verdaderamente un éxito para ti. Y hay que darle crédito a la persona, evidentemente, que busques para que te ayude a entender muchas más cosas desde el punto de vista financiero, porque él es determinante, ¿no? Él tiene evidentemente mucho peso en esa nueva visual, en esa nueva visión que vas a tener sobre el tema de la finanza. Entonces, busca este mentor, comienza a trabajar estos dos enfoques y tu emprendimiento va a mejorar rotundamente. Vamos a dejarlo hasta acá. Quiero escuchar tus comentarios, quiero leerlos, quiero ver tus preguntas y por supuesto pedirte que me apoyes en mis canales porque pues es una manera en que nos motivamos pues para seguir llevando estas aportaciones que tienen que ver con cómo se vive o cómo es ser emprendedor en este tiempo. Y pues nada, a nosotros nos va a ayudar muchísimo y nada, vamos a poder hacer que muchas más personas puedan ver esta información y esa es la idea, ¿no? Entonces, suscríbete a mi canal, dale like para que obviamente otras personas lo puedan ver, pueda ser sugerido el contenido y pues suscríbete para que no te pierdas otros contenidos que estoy creando sobre estos temas de emprendimiento y sobre esta nueva mentalidad de emprendedor digital. Cuídate mucho, te hablo por aquí Ángel Ramírez y nos vemos en una siguiente entrega.